Es cierto que ninguna disciplina parece ser motivo de gozo en el momento, sino más bien motivo de tristeza. Sin embargo, después produce un fruto apacible de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Si logras algo bueno con mucho trabajo, el trabajo pasa rápidamente, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Imagínate por un momento caminando por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Paralelamente, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Ambos escenarios distantes en geografía y cultura convergen en una profunda verdad. Nuestra realidad no es moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Exploraremos estas conexiones con detalle, pero permíteme darte un adelanto. Conexiones entre Séneca y Jesús. Séneca reflexionó diciendo: ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? En contraste, pero con un tono similar, Jesús preguntó: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Desde un enfoque cristiano, no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y no es esa nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus falencias, mientras que Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. No obstante, es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. En este material, exploraremos las similitudes que, a priori, nos dejan una pregunta en mente. ¿Podría Jesús tener un corazón estoico? Te animo a revisitar este contenido varias veces para asimilar su profundo mensaje. Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. Origen del estoicismo. A medida que las palabras de Jesús y Séneca resuenan en nuestras mentes, un sentimiento de familiaridad nos aborda. Si bien sus enseñanzas pueden haber surgido de culturas distintas y tradiciones aparentemente divergentes, ambas comparten raíces en una verdad universal. La percepción interna tiene el poder de transformar nuestra experiencia externa. Pero antes de sumergirnos en la vida y las enseñanzas de Jesús, profundicemos en el nacimiento y desarrollo de la filosofía, que es paralela en muchos aspectos: el estoicismo. En las bulliciosas calles de Atenas, la cuna de la filosofía occidental, en el siglo 300 a.C., nace el estoicismo de la mano de Zenón de Sitio. Influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos, Zenón funda una escuela en el Estoa o pórtico pintado, de donde deriva el nombre estoico. Los estoicos, liderados inicialmente y luego por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones, están bajo nuestro dominio. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Uno de los emperadores más admirados de la Roma antigua, Marco Aurelio, un devoto estoico, escribió: «La vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera. Vive como en una montaña». Al igual que Jesús, quien enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, Marco Aurelio recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionar cómo se alinean estas enseñanzas estoicas con las de Jesús. ¿Acaso el hijo de un carpintero en el lejano rincón de Judea estaba familiarizado con estos pensamientos? ¿O es posible que de manera independiente llegara a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Manteniendo estas preguntas en mente, viajemos ahora a Judea y exploremos la vida y enseñanzas del propio Jesús.
Conozcamos cómo este líder espiritual que transformó el curso de la historia abordó temas de riqueza, vida y verdad. Jesús y sus enseñanzas. En el corazón del Imperio Romano, en una región marginada llamada Judea, nace Jesús de Nazaret alrededor del año 4 a.C. Hijo de María y José, crece en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayoría de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús es uno de opresión romana y agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propone una revolución interna del corazón y el espíritu. Sus enseñanzas, aunque profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». En estas palabras se refleja una mentalidad que valora la humildad y el desapego de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían. Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico, que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y el carácter. Jesús, con su sabiduría temporal, invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y a centrarse en las verdades eternas. Al igual que los estoicos, reconoce que mientras no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Es precisamente en esta intersección de enseñanzas, en este cruce de caminos entre la virtud estoica y el mensaje de Jesús, donde encontramos similitudes sorprendentes. La serenidad ante la adversidad, el autocontrol frente a las tentaciones y la búsqueda incesante de la virtud son ideales que ambas filosofías comparten. Con esto en mente, podemos afirmar que Jesús fue un protoestoico. ¿O es más apropiado decir que ambos caminos, aunque separados por cultura y tradición, convergen en verdades universales? A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos en estas similitudes, especialmente en torno a la virtud y el autocontrol. Veamos cómo Jesús, al igual que los grandes pensadores estoicos, enfatizó la importancia de vivir con propósito, con integridad y con una serenidad inquebrantable ante las tribulaciones de la vida. Similitudes profundas, virtud y autocontrol. En el corazón de la filosofía estoica yace una idea fundamental: la vida virtuosa es la única que vale la pena vivir. Para los estoicos, la virtud no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino el núcleo mismo de una vida buena y significativa. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, definió la virtud como un hábito selectivo consistente en una disposición racional. En esencia, la virtud es vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Aunque Jesús no se refirió explícitamente al término virtud, como lo hicieron los estoicos, su enseñanza sobre el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas es profunda. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, escribió el apóstol Pablo. Estas cualidades, estas manifestaciones del carácter divino, reflejan la misma búsqueda de virtud que encontramos en el estoicismo. En el corazón de la filosofía estoica y del mensaje de Jesús, encontramos similitudes profundas. La serenidad ante la adversidad, el autocontrol frente a las tentaciones y la búsqueda incesante de la virtud son ideales que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Jesús, con su llamado a vivir con propósito y su énfasis en las verdades eternas, comparte un terreno común con los grandes pensadores estoicos. Desapego del mundo material. Jesús y Marco. Aurelio visualiza a Jesús conversando con Marco Aurelio sobre la efímera naturaleza de la riqueza. Ambos invitarían a desapegarnos de lo material y enfocarnos en las riquezas del espíritu y el carácter. Este diálogo imaginario nos lleva a explorar sus enseñanzas sobre el desapego del mundo material.
Amor al prójimo y bien común, Jesús y Séneca. En una terraza en Jerusalén, Jesús y Séneca reflexionan sobre el amor al prójimo y la contribución al bien común. Ambos líderes convergen en la importancia del amor desinteresado y la construcción de una verdadera comunidad. En este viaje exploratorio, hemos desenterrado las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo. Desde las calles bulliciosas de Atenas, donde Zenón de Sitio fundó el estoicismo, hasta las enseñanzas revolucionarias de Jesús en Judea, hemos descubierto similitudes sorprendentes que nos invitan a reflexionar. ¿Podría Jesús tener un corazón estoico? A medida que consideramos las enseñanzas de ambos caminos, la respuesta parece residir en la convergencia de sus ideales. La virtud, el autocontrol y la búsqueda de un propósito más elevado son principios que trascienden las diferencias culturales y temporales. Te animo a que revisites este contenido varias veces, absorbiendo su profundo mensaje. Las similitudes entre el estoicismo y el cristianismo nos ofrecen una perspectiva única sobre la búsqueda de una vida significativa y la conexión entre el mundo interior y exterior. Hasta la próxima.